Estamos esperando a Vicky que se conecte porque se nos cerró. Que se conecte Vicky. Si le pueden avisar por WhatsApp porque aquí, por favor. Estoy esperando a Vicky. Si alguien le pudiera decir por interno a Vicky que se conecte al en vivo, porque si yo me conecto lo saco. De hecho eso me pasó, por eso no salimos. Porque estaban Horacio, Waldo, si pueden avisarle a Vicky, por favor, que se conecte. Pues si yo le aviso me desconecto y saco el envío. De hecho eso me pasó. Ahí está Vicky. Ahora sí. Vicky, Creo que me quedé hablando sola. perdón. Lo que pasa es Ah, que fui a aceptar una solicitud para que una chica se conectara y me salí, no sabía que, ah, que se con podía salir razón se por tildó. eso, una chica de Revival. Bueno, Vicky, Sí, si puedes empezar, estábamos a lo que, para seguir, ¿cierto? Estábamos diciendo que íbamos a hablar, ¿verdad? De la identidad, ¿verdad? ¿Quiénes sí. somos en Cristo? Sí, lo que no sé si se escuchó, pues no sé hasta dónde escucharon los demás. Eh, la pregunta clave es justamente esa, como vos arrancaste, el quiénes somos. Si a vos te preguntan quién sos, ¿qué respondes? ¿Cómo suele responder uno ante esa pregunta? ¿Quién sos? Yo creo que mayormente a todos nos pasa que lo primero que respondemos es yo soy Victoria, vos vas a responder yo soy Débora, y así cada cual. Lucas la culpable. Perdón, perdón. Eh, y después por ahí seguimos presentándonos con nuestra edad, de dónde somos, dando nuestras cualidades, lo que hacemos y demás. Eh, entonces, la pregunta clave en realidad es quiénes somos en verdad también. Porque sí, yo soy Victoria, pero ¿quién soy en verdad? ¿Soy lo que dicen de mí? ¿Soy lo que yo creo? ¿Soy lo que yo hago? ¿Soy lo que yo digo? ¿Qué es lo que soy? Pero primeramente tenemos que para eso es saber y tener en claro que somos hijos de Dios. Y uno lo tiene claro eso, uno lo sabe, lo conoce, lo vive, se apropia de eso. Eh, y para también poder saber quiénes somos nosotros, primeramente tenemos que saber quiénes somos para Dios. Porque sí, yo puedo decir soy hija de Dios, soy Victoria, hija de Dios, pero si yo realmente no sé qué es lo que Dios ve en mí, o cómo Dios me ve, o realmente no sé qué es lo que Dios piensa de mí, ¿cómo voy a saber? ¿Realmente me voy a sentir hija o lo voy a decir por decir? Entonces, me anoté unos versículos en los cuales para mí son importantes, son claves en quiénes somos para Dios.
En Isaías 43:1 dice que Jehová es nuestro creador, nuestro formador, y que es quien nos redimide, quien nos pone el nombre y que nos hace suyo. Entonces, ya ahí sabemos o podemos decir que somos creaciones de Dios. Y no solamente que nos crea, no solamente que nos creó, sino que también con el paso del tiempo Él nos forma, nos va formando, nos va haciendo más a su imagen, nos va haciendo más como Él. Después en Isaías también 43, en el 3 y 4, dice que Él nos ama y que para Él valemos muchísimo. Dice, Israel, yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar un precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué naciones enteras. Ahí también nos habla de que somos su pueblo. O sea, cada cual como hijo conformamos el pueblo escogido de Dios. Y que Él, por nosotros, dio vidas, sacrificó vidas, hizo cosas increíbles para que nosotros realmente podamos ser libres y ser su pueblo escogido. Después también está en Corintios, en 2 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A partir de la llegada de Cristo y la crucifixión de Él, cuando nosotros aceptamos lo que Él hizo por nosotros, lo aceptamos en nuestro corazón y realmente lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Todo lo que había en nosotros viejo es desechado para que justamente Él nos pueda moldear, nos pueda ir formando y nos pueda hacer nuevas criaturas. No sé si por ahí vos querés ir agregando algo, Debo. Sí, tú hablabas un versículo, ¿verdad? Que decías que el amor de Dios. O sea, nuestra identidad, ¿verdad? Está en el amor de Dios. Porque la gente, ¿verdad? O sea, ¿por qué quiere la gente identificarse con algo? Porque quiere ser aceptado por la gente, quiere ser aceptado, ¿verdad? Quiere que la gente no sea rechazado. Entonces ¿qué? Cuando nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantas redes sociales, ¿cierto? O tanta apariencia, ¿cierto? De cómo soy, de cómo hablo, de cómo me visto, de cuántos likes tengo, de cuántos amigos tengo, de cuánta influencia tengo, de cuánto dinero tengo, cómo es mi personalidad, cómo hablo, de hecho, en lo mismo en el ámbito cristiano, cuánto Dios me usa, cuánta influencia yo tengo, pero nada de eso, ¿verdad? Nos da identidad. A mí no me da identidad que yo sea, que Dios me use. A Vicky no le da identidad que Dios la use. A nosotros no nos da identidad, esa no es nuestra identidad. Mi identidad no es que Dios me use, mi identidad no es que cuánta unción uno tenga, la identidad del cristiano no es cuánto enfermos se han sanado o cuánta gente nos sigue, ¿verdad? O cuánta gente nos escucha. Nada de eso, ¿cierto? Nos da identidad. Porque a veces la gente tiene todo eso, pero no sigue sintiéndose inseguro o insegura, hay inseguridad en las vidas de la gente, de los hijos de Dios, porque no hemos entendido quiénes somos para Dios. ¿Verdad? Porque buscamos una aceptación entre los mismos, a veces probablemente revival latino, no, yo soy, a mí esto, o tanta gente me sigue, o tanta gente me escucha, ¿verdad? O soy de tal grupo, ¿verdad? No, nada de eso, ¿cierto? Nos da identidad.
Eso no quiere decir quién yo soy o quién es alguien, ¿verdad? No quiere decir, ¿cierto? ¿Quién es? Podemos ver el caso, me viene ahora Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona sola que estaba en el desierto, fue criado en el desierto. Entonces, sí, popularmente, ¿verdad? Él no era nadie. ¿Verdad? Porque estaba en el desierto, aunque la gente iba, pero rechazaban su mensaje. Incluso Juan el Bautista no hizo no hizo ningún milagro, Juan el Bautista. Entonces él podría haber dicho, pucha, podría haber dicho, ser tan inseguro de él, ¿verdad? Pero él sabía quién era. Él sabía que a él no lo identificaba el propósito. A nosotros no nos identifica ni siquiera el propósito. Porque alguien que llene multitudes no es más que yo. Alguien que sane miles de enfermos no es más que nosotros, no es más que alguien que nunca ha sanado a un enfermo, no es más que alguien que nunca ha predicado. Entonces a veces el enemigo nos trata de mentir y decir, tú eres esto otro por tus seguidores, por cómo Dios te usa, por cómo por los dones, por el llamado, pero eso es una mentira del enemigo. Aún dentro de la iglesia el enemigo miente, eso es una mentira. A mí no me identifica, ¿verdad? Yo no me soy más aceptada por Dios o menos aceptada por cuanto Él me use. Eso no es así. Entonces, ¿dónde nosotros sabemos quiénes somos? Y de verdad Dios hablaba a mi corazón el día de ayer cuando con Vicky, es cierto, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Hablamos como un minuto, ¿cierto? Pero Dios hablaba a mi corazón. Y mi identidad y la identidad de nosotros como hijos de Dios se encuentra en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos que Jesús, ¿verdad? Dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, podemos ver cuánto Dios Padre nos ama, cuánto amor, cuánto valor tenemos para Dios. La Biblia dice que nos fuimos comprados con oro y con plata, es decir, con cosas incorruptibles, sino con algo incorruptible. Dice que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Es decir, Jesús se puso en mi lugar. Jesucristo, ¿qué hizo? Se puso en sacrificio por mí. Él fue el sacrificio por mí. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nuestro valor está en la cruz. Por más que yo quizás nunca tenga seguidores, quizás nunca sane un enfermo, quizás nunca, ¿verdad? Y quizás a lo mejor la unción sea diferente a mucha gente de lo que piensa, pero eso no nos da valor cuando nosotros miramos que, ¿verdad? La cruz del Calvario, cuando miramos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Podemos entender quiénes somos. Porque ¿qué busca la gente con identidad? Con sentirse identificado con algo. ¿Qué busca? Ser aceptado, ser amado. Todo es una necesidad del hombre. Es una necesidad del ser humano. Porque Dios nos creó así. Dios nos creó así con una necesidad, ¿verdad?, de ser amado. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Verdad? Él nos creó, ¿verdad? Con eso de ser aceptado. ¿Por qué? Porque Él nos acepta. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos aceptados en el amado. Es decir, aceptados en Cristo. En Él yo fui aceptada. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor de Dios para con nosotros, es tan grande el amor de Dios Padre para con nuestras vidas, que cuando el amor de Dios Padre, ¿verdad?, se nos es revelado, no por información, porque a veces yo mucho tiempo, por años, yo soy cristiana toda mi vida, siempre sabía que Dios me amaba, pero había algo que había en mi corazón que yo cuestionaba, y yo decía, ¿por qué Dios me ama? Y siempre estaba esa pregunta dentro de mí, ¿por qué Dios me ama? Hasta que un día, porque no entendía el amor de Dios, no entendía cómo un Dios tan grande podía amarme a mí. Hasta que un día alguien habló conmigo, ¿verdad? Y me dijo, Débora, me dijo, no cuestiones más el amor de Dios. Me dijo, no cuestiones más el amor de Dios. Solo recibe su amor. Entonces lo único que tenemos que hacer es recibir el amor de Dios, porque a veces tratamos de entenderlo con nuestra mente y no podemos entenderlo. Es imposible entender el amor de Dios. Es imposible. Es imposible entender que Dios Todopoderoso vino del cielo, ¿verdad? Y se humilló a sí mismo y vino y se puso en sacrificio por la humanidad.
Es incomprensible entender cómo un Dios tan grande, ¿verdad? Dios Padre Todopoderoso, ¿cierto? Que hizo los cielos y la tierra, pueda dar su Hijo por la humanidad. Es incomprensible, no lo vamos a entender. Entonces nosotros tenemos que recibir el amor de Dios. Pero es tan solo recibirlo y decir, Dios me ama. Dios me ama. Y ahí está la identidad de nosotros. La identidad de nosotros está en que Dios me ama. En que Dios nos acepta. Ahí está mi identidad. Ahí está la identidad del Hijo de Dios. Porque el enemigo, ¿verdad? Muchas veces nos va a querer confundir en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue al desierto, ¿cierto? Fue al desierto y el diablo le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, si tú eres hijo de Dios. Le estaba tratando, ¿cierto? Tentando, tratando de decir, y miren, y lo tentaba con eso, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Pero Jesús sabía que su identidad no estaba. Él no era hijo de Dios por lo que él iba a hacer o por lo que él no hiciera. Él era hija de Dios y él sabía, ¿cierto?, quién era. Entonces él venía y le confrontaba con la palabra. Y eso es lo que hace el enemigo muchas veces con nosotros. Decir, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa esto? Entonces, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te sucede esto? Entonces el enemigo quiere venir a romper la identidad, el lazo que hay con Dios. ¿Cuál es el lazo? Que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y Él nos ama. Y ahí está nuestra identidad. ¿En dónde? En el amor de Dios. En el amor de Dios como Padre. Ahí está mi identidad. Quizás la gente nos puede rechazar. Aún como José de la Biblia, aún sus hermanos lo rechazaron y lo aislaron y lo quisieron y lo dieron por muerto. Y quizás a lo mejor muchas veces no ha sucedido y te ha sucedido eso. Pero cuando el amor de Dios nos es revelado en nuestros corazones, eso ya no duele, eso ya no importa. Decimos, bueno, si me quieren, me quieran, si me aceptan, me aceptan. Pero hay algo que el diablo nunca va a poder cambiar. Y es que somos hijos de Dios. Porque hay un versículo que dice, y te voy a dar el paso, Vicky, ahora. Hay un versículo que dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado, dice, hijos de Dios. Entonces ahí podemos ver cuánto Dios nos ama, que nos ha llamado no solo criaturas, sino hijos. Hay un lazo que el diablo no lo puede quebrantar. Es un lazo que fue comprado a precio de sangre, a precio de la sangre del Hijo de Dios. Amén. No sé si tienes algo que decir, Vicky. Sí, con respecto a eso de la cruz, también me había marcado que en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A través de, y eso me hace pensar que, como está al hablar de esto, ¿no? Que Cristo cuando fue crucificado y se rasgó el velo y nos dio el acceso libre a Dios, esa comunión a Dios, nos dio, digamos, a través del Espíritu Santo, nos da su personalidad, nos da su carácter, nos moldea a nosotros para que Él viva en nosotros, para que Él se refleje a través nuestro. Entonces a mí lo que me hace pensar eso es que nosotros, como al tener a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios por aceptación, por reconocimiento, por reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Y por querer o por intentar darle el lugar a Él y ser sus pies en la tierra. Eso era lo que, o sea, eso me marcaba hoy, que somos sus pies, somos los pies de Cristo en la tierra. Y cada paso que demos como hijos, no vamos a ser nosotros, sino que va a ser Cristo en nosotros. Y esa es la identidad que tenemos. Esa es nuestra identidad. Porque nosotros no pertenecemos acá, nosotros pertenecemos a los cielos, a la ciudadanía de los cielos.
y, y únicamente acá estamos de paso y en esos pasos tenemos que representarlo a Él, tenemos que ser Él para transmitir al otro. Y, y solamente eso se logra cuando uno realmente encuentra su identidad, cuando uno realmente se logra encontrar en el reino, cuando uno realmente logra decir soy hija o soy hijo de Dios. Y en sí eso también, o sea, que nuestra mayor denominación, o sea, nuestro mayor reconocimiento hoy en día acá es eso, es ser llamados hijos de Dios. No importa mi nombre, no importa mi nacionalidad, no importa mis estudios, no importa como vos decías, lo material, cuánto dinero tengo, sino que lo que realmente importa es que reconozcamos y que sepamos reconocernos como hijos de Dios. Que uno al mirarse al espejo pueda reconocerse como hijo de Dios. Y sí, muchas veces podemos fallar, porque eso también pensaba. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos que ser su reflejo, pero también somos humanos y tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa y sí podemos fallar. Eh, pero, pero ahí también está la misericordia del Padre con nosotros, de que cada día nos renueva, nos perdona cada mañana y por misericordia nos da una nueva oportunidad para perfeccionarnos, para seguir moldeando nuestro carácter. Yo en este tiempo estuve pasando cosas complicadas y creo que mi carácter está siendo demasiado moldeado y, y eso me trae paz porque sé que es Él el que me está moldeando, porque sé que es Él el que está trabajando en mí y sé que día a día voy a poder reflejarlo más a Él a través de mis palabras, a través de mis actos, que voy a reflejar a Cristo, que va a ser Cristo en mí y no yo. Y que realmente se va a ver el fruto como hija de Dios. Y nada, eso. Sí, mientras hablabas, Vicky, hay dos cosas que súper importantes que tú dijiste y que una de ellas es que nosotros no somos el error que nosotros cometimos. Porque a veces el enemigo, ¿cierto?, viene a nuestras mentes diciendo, bueno, tú pecaste y como que te distorsiona quiénes somos nosotros, nos distorsiona. Distorsiona nuestra imagen porque hemos pecado. Es decir, no, tú eres pecador. No, tú no eres hijo de Dios, tú no eres santo. Pero eso es una mentira del enemigo, porque la palabra de Dios dice que somos santos por medio de Jesucristo. Esa es nuestra identidad. ¿Verdad? Santos, ¿verdad? Somos santos, o sea que el enemigo que podamos sacar, ¿verdad? Eso de nuestros pensamientos, ¿verdad? De nuestro corazón, que cuando nosotros pecamos el enemigo viene a distorsionar quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios, quiénes somos para Dios y que somos hijos de Dios, ¿verdad? Coherederos con Cristo, esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Entonces el pecado no nos identifica, por eso es que el pecado fue, cierto, sentenciado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en libertad, de la libertad de que sepamos quiénes somos. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, el enemigo viene, ¿cierto?, a condenarnos, a traer culpa, a traer remordimiento por el pecado, no podemos llevar a cabo el propósito de Dios en nosotros. Y cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios, podemos llevar a cabo el propósito. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a movernos en el propósito de Dios,
el enemigo se va a levantar por todas partes. Es impresionante. Si yo les contara cómo el diablo se me ha levantado en todas partes y no ha querido que el propósito de Dios se cumpla, y lo podemos ver en muchas partes, en mucha gente de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios, en José, en tanta gente, en David, ¿cierto? En tanta gente de la palabra que el enemigo empezó a entorpecer, empezó a levantar cosas para que el propósito de Dios no sea cumplido. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Y quiénes somos para Dios, cuánto valor tenemos para Él, ¿verdad? Nuestra identidad, cuando es afirmada, ¿cierto? Cumplimos el propósito de Dios. Porque no estamos, ¿verdad? O sea, si alguien viene y se levanta, ¿cierto? O algo se levanta para querer destruir nuestra identidad, porque también el menosprecio, ¿cierto? A veces nos sentimos menospreciados por la gente, por la autoridad, quizás, por alguna autoridad, quizás los mismos hermanos de la iglesia, quizás a lo mejor gente a nuestro alrededor, quizás nuestro trabajo. Nos hemos sentido menospreciados, ¿verdad? Como los últimos. Pero cuando nosotros hemos entendido que el amor de Dios, ¿verdad?, se nos revela a nuestro corazón, el enemigo ya no puede venir a jugar con nosotros. El enemigo ya no puede venir a jugar con nosotros. Y sabes que por muchos años el enemigo eso hizo conmigo. Me hizo sentir menospreciada por mucha gente, ¿verdad? Me hizo sentir menospreciada y que yo no servía y que yo era la última, ¿verdad? Y siempre, la verdad que siempre era la última. Hasta el día de hoy, a ver, algunas cosas soy la última. Pero eso no quiere decir que yo soy menos para Dios. Porque una cosa es lo que diga el hombre, otra cosa es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Y sabes que en este cuarentena, Vicky, y como en mayo más o menos, abril aproximadamente, tuve una experiencia con Dios Padre y se me reveló el amor de Dios Padre a mi corazón. Yo entendía que Dios me amaba, yo entendía que el Padre me amaba, pero no se me había sido revelado en mi espíritu que Él me amaba, que era mi Padre. Y cuando su amor se me reveló, sabes que yo amo los encuentros, los retiros y todo eso, encuentros que son muy lindos, pero en ningún encuentro me sanó lo que el amor de Dios me sanó. Ni nada, ni siquiera una imposición de mano, absolutamente nada. A mí lo que me sanó mi interior, esas heridas profundas de aceptación, de menosprecio, fue el amor del Padre. Eso sanó completamente mi corazón. Antes me importaba mucho y me dolía cuando la gente no me quería. Hoy día de verdad no me influye, o sea, ya pucha que lata, pero más allá que me influya dentro de mí, no, porque hay un amor más grande, hay un amor más grande, o sea, el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra nos ama con amor eterno y somos tan importantes para Él. Sí, y yo pienso, o sea, si nosotros supiéramos cuán importantes somos para Dios, jamás estaríamos pendientes de lo que la gente diga o piense o haga contra nosotros. Es más, le amaríamos. Porque el amor de Dios se nos revela, es derramado en nuestros corazones para que amemos al otro. Aunque nos hagan cosas, ¿verdad? Aunque nos vitupereen, porque ese es el camino del cristiano, que es ser vituperiado, ser calumniado, ser menospreciado y muchas cosas, ¿cierto? Porque así, ese es el camino del cristiano. Con Jesús lo hicieron, con nosotros también lo harán, ¿verdad? Pero Jesús, aunque a Él lo menospreciaron, aunque a Él lo llevaron, ¿verdad? En una cruz, ¿cierto? Aunque Él se entregó, pero allá, ¿cierto? Lo escupieron, ¿cierto? Lo maltrataron y se lo levantaba gente, pero su identidad no se movía. Él seguía sabiendo que era hijo de Dios. Y aunque la gente le dijera, tú habla flemado, le decían, porque ha dicho que eres hijo de Dios, pero él seguía convencido que él era hijo de Dios y nada lo movía de ese lugar, que él era hijo de Dios. Entonces, que cuando nosotros se nos es revelado el Padre, Dios Padre, no solo como creador, sino como el Abba, ¿verdad? Que Jesús le dijo, Abba, le decía.
Y Abba significa papá, algo cercano, papito. Esa es la relación de Jesús con el Padre. Y hoy día si nosotros estamos en Cristo, tenemos la misma relación. Tenemos que llegar a esa misma relación. Pablo decía, no es que yo la haya logrado, dice, pero me olvido de lo que queda atrás, dice, y me extiendo a lo que está delante. Y lo que está delante, cierto, es el amor de Dios. El amor de Dios que permanece. Porque los amigos pasan. La gente la aprobación pasa. Eso cuando uno está en la soledad, eso ya no sirve. Los seguidores no sirven. Eso no ayuda cuando uno está en la soledad. Cuando uno necesita ser aceptado, amado. Nada de eso absolutamente sirve. Pero qué es lo que sana el corazón cuando nosotros estamos en la soledad? Me refiero en algún lugar solo. No es soledad interior, me refiero cuando estamos solos y se nos viene todo, ¿cierto? Los pensamientos, el amor de Dios nos cubre de todo eso. Su amor nos cubre. Su amor nos cubre, es su amor, es el amor de Dios el que nos cubre, el que nos levanta, el que nos dice vuelve a levantarte. Cuando hemos pecado, Él nos dice vuelve a levantarte porque yo te sigo amando. Entonces su amor no es condicional. Ser hijo de Dios no es condicional. No es que yo sea hijo de Dios hoy y mañana no soy hija de Dios. Porque esa es la mentira que muchas veces nos hicieron creer. Esa es la mentira que el enemigo y mucha gente a veces, ¿cierto? Que Dios nos soltó y no es así. Dios es fiel, su amor es para siempre, Dios es amor. Y Él nos ama con amor eterno. Y me viene un versículo que dice, la Biblia dice que dice que a ver, como que no me acuerdo cómo empieza, pero dice que aunque la madre dice te olvidara, aunque tu madre dice te olvidara, aunque, ¿verdad? Porque la mamá es difícil que olvida a un hijo, ¿cierto? Es raro y hoy día se ve mucho, pero ¿verdad? No es algo natural, ¿verdad? Entonces, dice, aunque madre y padre, dice en otro versículo, te dejaré, dice, yo no te dejaré. Entonces el amor de Dios se va más allá de cualquier cosa, el amor de Dios. Y eso es lo que nos da identidad, su amor, el amor de Dios. No es la unción, no es los seguidores, ni siquiera es la personalidad, porque yo he visto tanta gente que copia la personalidad de otra gente. Y que tú dices, esa persona no sé si te ha pasado y que a mí me ha pasado, pero si esa persona no es genuina en su personalidad, porque quiere ser otra persona, porque no se acepta como él, porque piensa que otra persona le va a dar, esa personalidad le va a dar la identidad o la aceptación que esa persona está buscando. Pero eso no nos da eso. Eso es pasajero, el amor de Dios es para siempre. Entonces eso es lo que Dios ponía en mi corazón. Nuestra identidad está en el amor de Dios. Porque la gente necesita identidad para ser aceptado. Y si Dios nos acepta, ¿por qué vamos a buscar aprobación en este mundo? Cuando en este mundo todo es falso, no hay nada verdadero. Porque es el padre de mentira el que gobierna esta tierra. O sea, el que en el fondo tiene tomado, ¿cierto? Este mundo, ¿verdad? En tinieblas. No sé si gobierna, porque el que gobierna es Dios, ocupé mal la palabra, pero el diablo es el que está, ¿cierto? En tinieblas y es padre de mentira. Entonces, el diablo viene a mentir y a decirnos que no somos que no tenemos tanto valor como otros, que no nos aman tanto como a otros, que no somos tan cool como otros. Pero esa es una mentira. El amor de Dios sana lo profundo de nuestro corazón. Sana esas heridas que nadie conoce. El amor de Dios las sana. Él las sana. Entonces, eso es lo que Dios ponía, ¿cierto, Vicky, en nuestros corazones? Que éramos santos, ¿cierto, Vicky? Ayer me hablaba hoy día, que éramos santos, justos. Esa es nuestra identidad. Y Dios nos recuerda, y aunque haya uno, ¿verdad? Dos, esos dos, ese uno es importante para Dios. Porque Jesús, ¿verdad? Fue a una isla por uno, que era el de Gadareno. Era el endemoniado Gadareno. Por uno fue Jesús. Y ese uno Dios lo libertó.
Y ese uno hizo historia hasta el día de hoy. O cuando la mujer, ¿cierto? Que era prostituta, ¿cierto? Esa una mujer que derramó, ¿cierto? El frasco el alabastro, ¿cierto? El perfume lo derramó. Una persona. Y Jesús se detuvo en ella. Y Jesús se detiene hoy por uno, por dos, por tres. Entonces Jesús se detiene por cada uno de nosotros, porque Él no nos ve, ¿cierto?, como multitudes, Él nos ve como uno. Porque cuando yo voy y le digo Padre, Él me oye. Porque cuando yo le digo Padre, no dice, a ver, las multitudes me están hablando, no, Débora me está hablando. Cuando Vicky o cualquiera que nos está escuchando dice Padre y se va hacia Él, Él está diciendo, mi hijo, mi hija me está hablando, me está llamando. Entonces, ese creo, así como la mujer que no terminé, ¿verdad? La idea, ¿cierto? La mujer del perfume rompió, ¿cierto? Y lo derramó en los pies de Jesús hasta el día de hoy. Ese mensaje sigue, ¿cierto? Corriendo corriendo y se dice, donde sea predicado el evangelio se hablará de ti. Entonces Jesús se fijó en uno. En uno Dios se fija. Entonces Dios nos mira a cada uno individualmente, individualmente. Y quizás algunos en el pueblo de Dios, algunos son cabeza, otros son ojos, otros son labios, otros son manos, otros son pies, otros son oídos, otros son diferentes partes del cuerpo, pero no menos importante. Porque pareciera que el que es más visto es más aceptado por Dios o tiene más aceptación, pero eso no es así. El amor de Dios, dice, es tan grande, dice, que dio a su Hijo por nosotros. Y eso es lo que nos da identidad, su amor. El amor de Dios nos da identidad. Eso es lo que nos da aceptación, que Él nos ama, que Él nos ama con amor eterno. Y dio su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y cuando te escuchaba decir lo de que Dios como Padre, o sea, Él no se aleja de nosotros, no nos abandona. Y, y por más que nos, o sea, y ahí me venía la conocida historia del hijo pródigo, que por más que uno cuando se aleja, porque somos nosotros los que nos alejamos de Dios, somos nosotros los que nos apartamos por el motivo que sea, ya sea por alguna desilusión que tuvimos, ya sea por una simple elección de no, estoy bien ahora, no te necesito, no estoy bien, me sé manejar solo, por una cuestión de orgullo, ¿no? O lo que sea, uno se aleja de Dios. Pero Dios aún así alejado nos sigue amando porque seguimos siendo sus hijos y nos sigue esperando y sigue anhelando ese reencuentro. Y tal cual la historia del hijo pródigo, cuando el hijo que se fue reconoce su error, se da cuenta de que se equivocó y quiere volver, no quiere volver por todo, simplemente quiere volver a tener un techo y comida, a tener misericordia, a que su padre tenga misericordia y le dé un techo y comida, nada más, a cambio de trabajo. Y sin embargo el papá lo recibe con los brazos, lo reconoce, lo busca y lo recibe con los brazos abiertos y le ofrece lo mejor para la recibida. Entonces eso también es súper importante, darnos cuenta que Dios, por más que nosotros nos alejemos, Él no va a permanecer alejado. Él va a permanecer siempre, Él va a estar siempre en el mismo lugar, esperando a que nosotros querramos volver, a que nosotros necesitemos volver a Él. Y una vez que nosotros decidimos acercarnos nuevamente y volver a Él, Él antes de que lleguemos a destino, ya nos ve y nos socorre, y nos abraza, y nos transmite y nos da ese amor y esa misericordia de Padre y esa contención, y nos llena de todos los placeres, de todos los mimos, de todo lo que uno pueda, ni siquiera, no, creo que ni siquiera lo que uno se puede imaginar, porque cuando nos recibe
y nos abraza, nos da aún más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar o de lo que nosotros esperamos recibir. Nos da aún más por el simple hecho de aceptar nuestro error y volver a Él. Entonces, Él nunca nos va a quitar esa identidad de hijos, ni aunque nos alejemos, ni aunque lo neguemos. Una vez que nosotros lo reconocemos a Él como Dios, como Padre, por más que nos alejemos, no lo vamos a perder. No vamos a perder esa identidad. Sí, Y lo más importante de todo es que nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para volver. En esta semana me estuvo hablando, o sea, repito esta historia ahora porque en esta semana me estuvo marcando mucho la historia del hijo pródigo. Estuvo escuchando mucho. Y es evidente que hay alguien que se alejó y que tiene que volver a los brazos de papá. Entonces, nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para volver. Y en donde vos des ese primer paso, en donde vos empieces a caminar para volver, Él te va a reconocer y te va a abrazar. Y te va a consentir y te va a mimar y te va a dar mucho más de lo que vos buscás o de lo que vos crees merecer. Porque ahí también está la clave. Uno a veces, por sus errores, cree no merecer nada de lo que tiene. Pero Él, como papá, nos dice, vos sos mi hijo. Esto ya lo heredaste, porque sos mi hijo. Esto te corresponde, por el simple hecho de ser mi hijo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrir los brazos y abrazarlo, y aceptar todo lo que Él tenga para darnos. Y igual tampoco quedarnos con esas, ¿no? Sino que compartir ese amor y hacer llegar a los demás ese amor de papá. Y me parece que me quedé oscura. sí, Me venía eso recién sí puedes ahora. prender la luz porque te escuchas perfecto, pero no te ves. Ahí vuelvo. Ahí. Se hizo de noche. Uy, ¿será que encima? Acá igual se está haciendo de noche. Sí. Igual. Ay, no te escucho. Me llamaron justo, corté la llamada y se me fue tu audio. Se me fue el audio. A ver. ¿Y ahora? No. Estoy haciendo macanas, me parece. Ahí. Bueno, eh, Vicky no se escuchaba, o sea, no me escuchaba. La verdad que para los que recién se han ido conectando, estamos hablando de hace como una hora y de la identidad. Si alguien le puede decir a Vicky que se conecte de nuevo al vivo para terminar, ¿cierto? Que se conecte. Ahí está Vicky. Bien, ahí. Ahora me Ay, escucha. qué papelón. Me entró Ya. justo una llamada y me muteó el sonido. No sé qué pasó. Pero Sí, bueno, Vicky, ya mientras pasé. hablaba se me venía un versículo y yo para terminar, no sé si quiera decir algo más, pero era de que la palabra de Dios dice, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando eso dice, es una verdad tan grande que Él nos amó primero. Es decir, Él nos amó conociéndonos cuán pecadores éramos. Él nos amó conociendo los errores. Muchas veces vamos a caer en el mismo pecado. Él nos siguió amando, o sea, Él nos amó. Y Él nos ama tanto que a veces pasamos por procesos que no entendemos y que nos duelen y que son difíciles para nosotros. Pero Él nos pasa por procesos y por cosas difíciles en la vida, porque nos ama. Esa es la verdad, porque nos ama. Y un día leí, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. ¿Verdad? Entonces Él sabe cuánto, ¿verdad? Porque los procesos, la identidad
¿verdad? En el desierto la identidad de nosotros es probada y el enemigo viene a decirnos que no somos dignos cuando hemos pecado, cuando las cosas no van bien, que no somos quizás mejores que otros, pero eso es algo que es tan errado eso, es tan errado, porque Dios nos ama a pesar de todo. Simplemente tenemos que entender que Él como Padre, ¿verdad? No nos va a dejar igual, no nos va a dejar de la misma manera. Entonces eso es lo que quería yo para terminar. Yo no sé si Vicky tenga algo más que decir, pero que esa está en Mm, nuestra identidad, está en Cristo, en el amor de Dios, en el amor del Padre que dio a Jesús por nosotros. Ahí está mi identidad, ahí es quien yo soy. Soy hija de Dios comprada a precio de sangre. ¿Verdad? No con oro ni con plata, sino con algo incorruptible, dice, con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está mi identidad, ahí está nuestra identidad, ¿cierto? En el amor de Dios. Somos aceptados y amados por Dios. ujú. Sí, tal cual. No, yo no tengo más nada para agregar eso. Eso era todo. Y bueno, a medida que fuimos hablando fueron surgiendo distintas cosas, así que fueron surgiendo nuevos puntos. No sé perdón, sí, no sé cuánto tiempo nos queda. Yo creo que estará hasta que Dios diga, y yo creo que ya yo siento que yo ya no tengo nada más que decir. Pero eso, para los que han llegado recién, ahí dice Ricardo, la llegué tarde, dice, hablamos de la identidad en Cristo, o sea, perdón, la identidad de nosotros, ¿cierto? Y nuestra identidad está en que somos amados por el Padre, aceptados y amados por Dios. Para resumir, que la identidad, la gente busca identidad en cuántos likes uno tiene, en cuánta unción uno tiene, en cuántos seguidores uno tiene, en cuán estiloso alguien es, en cuánta influencia uno tiene, pero nada de eso está mi identidad. Eso no define quién soy yo. Lo que define quién soy yo es el amor de Dios, que dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Ese, para terminar, ¿cierto? Él nos ha llamado hijos de Dios y ahí está nuestra identidad en Cristo, que somos hijos, ¿verdad? Comprados a precio de sangre. Si has sido menospreciado, si has sentido soledad, si has sentido que ya no quieres más, ya te has preguntado, ¿para qué sigo? ¿Cuál es mi propósito? Queremos decirte hoy día que tu propósito, ¿verdad? Es que eres hijo de Dios, que Dios te amó tanto, nos amó tanto, que nos compró a precio de sangre y nos adoptó como hijos. Si nosotros aceptamos ese sacrificio, pasamos a estar en la familia de Dios, que Él es el Padre y nosotros sus hijos. ¿Verdad? Y cuando nosotros pensamos esto, no hay nada más, no, hay solo algo que podemos hacer y es adorarle y es rendirle honor, de verdad, amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con nuestra fuerza por lo que Él ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Un mensaje cierto de un mensaje de buenas noticias, que somos hijos de Dios. Si hemos aceptado a Cristo, somos hijos de Dios. Y en nada nos puede mover de ahí. ¿Verdad? Bueno, ha sido un placer, Vicky, estar hoy día contigo. Igual. ¿Verdad? Que hay algo que yo amo y es predicar la palabra de Dios. A mí me apasiona predicar la palabra de Dios porque es una verdad inmutable, es algo que permanece, ¿cierto? Es hablar de Dios, esa es la palabra, es Dios, es conocerle a Él, es saber quién es Él. Hoy día podemos ver que Él nos ama, con amor eterno, dice, te he amado, dice, por tanto, dice, te he prolongado, dice, mi misericordia. Entonces yo amo predicar la palabra de Dios. A mí me dicen, yo por mí predicará siempre. Entonces yo amo predicar, hablar de Dios, hablar de su palabra. Y,
Y ha sido un honor, Vicky, estar contigo. Y la verdad que Gracias. eres una mujer de Dios, Vicky, eres perseverante, que de los 40 días que yo te veo con esto, yo creo que nunca vamos a olvidar los 40 días, pero desde los 40 días te veo conectada y has sido súper perseverante y eso Dios lo va a honrar. Yo veo, Vicky, que Dios te está honrando y viene mucho más. Hay cosas que en tu corazón están y que has pensado que no van a llegar, pero dice el Señor, van a llegar. Así que te tienes que preparar desde ya. Prepárate, dice el Padre, porque te va a dar esos regalos que tú pensabas que no iban a llegar y que más pensabas que se habían tardado. Eso es lo que me muestra el Padre, que pensabas que habían cosas que se habían tardado. Pero dice el Padre que no se han tardado, que el tiempo de Dios es perfecto, hay cosas que tenían que encajar. Y hay cosas hoy día en tu vida que se han estado encajando. Y se seguirán encajando, dice el Señor, se van a seguir encajando. Y se van a seguir encajando, encajando. Y vas a ver al final, dice el Padre, por qué pasaste lo que pasaste. Porque hay situaciones que has pasado y no se las ha contado a nadie. Y solo Dios las sabe. Y te has preguntado por qué. Y has querido así como borrar esas cosas. Eso yo veo que has querido así como sacar esas cosas. Pero dice el Padre, no las borres, dice el Padre. Dice que no las borres, no las trates de borrar, dice el Padre. Porque Dios ve un paisaje hermoso, eso es lo que yo veo. Ve un paisaje, o sea, tu vida es un paisaje hermoso para Dios. Y de ahí Dios te sacó y te trajo cerca de Él. Eso es lo que el Padre me muestra para tu vida. Y eres muy especial para Dios, así que no te rindas, ¿verdad? No te mires en menos, Vicky, porque Dios te va a usar tremendamente y tendrás mucha palabra de consolación, mucha palabra de consolación para los que están a tu alrededor y te vas a sorprender de lo que saldrá por tu boca. Y dirás, ¿quién es? Es Dios, porque es Dios el que pone palabras en nuestra boca. Eso es lo que el Señor pone en mi corazón. Amén. Amén. Gracias, Debo. Ay. Me Ahí se dieron ganas de conectó. llorar. Perdón. ¿Ah? Eh, Gracias, de verdad. Sí, es hermoso y es verdad, en este tiempo, hoy mismo también me preguntaba ¿cuánto más va a demorar tu promesa? Y pensaba en eso también, en que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios y por ahí Él nos hace promesas que nosotros creemos que van a ser ya, que van a ser 1 o 2 días y no, capaz que Él las extiende porque sus tiempos son perfectos. Y en eso Él nos prueba justamente, bueno, en todo este tiempo estuvo probando mucho en mí la paciencia, la perseverancia, el saber esperar, el calmar la ansiedad y la impaciencia, porque era una persona, era una persona muy impaciente, que no me gustaba quedarme con la intriga de nada, tenía que saber todo ya, todo era ahora, y como yo quería que sea, muy perfeccionista y demás. Entonces, creo que en este tiempo Dios me está trabajando mucho en eso, en ese área. Y sí, es verdad, justamente hoy le preguntaba eso a Dios. ¿Cuánto más va a tardar tu promesa? Así que gracias, gracias de verdad porque para mí sos una persona súper admirable en el buen sentido, no sin idolatrías ni nada, en el buen sentido de la palabra, sos una persona admirable por cómo te dejas usar, por cómo escuchás la voz de papá y la haces transmitir a los demás. Eh, y es una honra para mí haber podido compartir este live con vos. No sabía lo que iba a hacer porque realmente nunca hemos hablado de manera individual Sí. y, y es hermoso, salió algo hermoso, yo lo re disfruté, me encantó haberlo compartido con vos, creo que papá por algo te puso y por algo te eligió, así que
nada, gracias de verdad por enseñarme, por instruirme, porque cada palabra que dijiste a mí es lo que hoy le pedía, que cada palabra que soltemos sea un arma de doble filo, sea esa espada de doble filo, que lo que digamos sea también para nosotros, y todo lo que vos dijiste para mí, a mí me llegó muchísimo. Así que gracias. Y en Sí, sí, hoy cuando te pregunté lo de cuánto tiempo nos quedaba, era porque me había marcado en estos días un poema en un libro que me regalaron, que para mí es de mucha voy a honra prender las luces. recibir este, este regalo. Eh, y, y había un poema que se titula Tu espíritu no puede confundirse de hogar. Y me gustaría leerlo, por eso te preguntaba cuánto tiempo quedaba, si tenés Bien, idea. pero antes de que sigas, Dios me mostraba algo más de ti y es cortito y pensaba que no ibas a estar. O sea, como que no era contigo la cosa. Como que Dios no era contigo, ¿me entiendes? Como que era con otro y no contigo. El llamado, o sea, el que Dios usara. O sea, que eras con otro, que como que, ¿cómo lo explico? O sea, como que era con otro, o sea, no te veías ser usada por Dios, tú veías a otros, pero no tú. Eso en otras palabras, es como más fácil. Pero eso yo veía de parte del Señor, que Dios es contigo. Eso es lo que yo veo, que Dios dice es contigo. Es contigo que Dios también quiere extender su reino. Y eso, quiere leer un Amén. poema. Sí, ahora, uy, se me fue, acá. Eh, Su espíritu no puede confundirse de hogar. Algunas luces pueden marearte. Las apariencias engañan. Ciertas palabras no son más que vocales y consonantes arraigadas por error. Algunos atardeceres no son más que incertidumbres y nostalgia. La increíble mentira de hacerte creer que perdiste algo. Pero no les creas. Nunca perdiste nada. Siempre estuviste cerca. Te fundé sobre el terreno. La roca de tus cimientos no la consume ningún volcán. Las tormentas van a frustrarse intentando derribarte. Dejé que te pierdas un poco porque sabía que íbamos a reencontrarnos. No me viste venir, pero mis abrazos de amor e identidad casi consumen tus huesos. No me viste venir, pero siempre estuviste cerca, pero siempre estuvimos cerca. Podrás sacarte de encima todo lo que quieras, pero mi amor es indeleble. Tu espíritu no puede confundirse de hogar. Y cuando lo leí me encantó, y justamente esa parte que dice, no me viste venir, pero mis brazos de amor e identidad casi consumen tus huesos. Y eso también es de lo que vos estabas hablando, lo que vos decías, de que su amor es lo que nos da esa identidad. Y una vez que nosotros nos volvemos a acercar a Él viene a abrazarnos, a llenarnos de ese amor y nos abraza tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que consume hasta nuestros huesos en su amor y su identidad. Eh, Nada, eso. Que cuando lo leí me gustó mucho y me lo había dejado marcado y casi me olvido de leerlo. Así que, nada, la verdad que estuvo todo recontra conectado en realidad. Qué Eh, lindo tu poema. ¿De dónde lo sacaste? el libro se llama Luego entenderás, de Federico Fernández. Ah, Me lo mandaron, me llegó la semana pasada, me lo mandaron de regalo y la verdad que fue hermoso. Lo estoy leyendo a poquito, pero, pero me encanta, es muy lindo, es muy lindo. Tiene muchas cosas que son muy ciertas, pero ese puntual habla de justamente esa identidad que uno no se da cuenta, que uno se aleja, que uno por ahí rechaza por ignorancia, por pensar, por no creer merecerla. Pero
pero que Vicky, ¿te Dios puedo interrumpir un segundo antes de que Jiménez May no se vaya, por favor? Que ella sí, se sí, sí. conectó y yo vine y tenía una palabra de parte de Dios y después, bueno, seguimos el y ahora de nuevo acaba de hablar, pensé que se había ido. No sé si ella pudiera contestar que está ahí, ¿verdad? O se fue. Jiménez May, parece que se fue. Ay, ¿se puede ver? No sé. No, a mí Sí, me parece que está ahí sí todavía. está. Si está conectado, no sé por qué. Ay, no pasa. Jiménez, no me acuerdo tu nombre, pero me acuerdo que cantabas muy hermoso. Eh, ¿Sabes lo que Dios ponía en mi corazón? Una palabra para ti. Que por cuanto ha honrado Dios en lo secreto, Dios te va a honrar en público. Pero más de lo que tú piensas que vas a llegar. Porque lo ha honrado en lo secreto, eres una mujer de intimidad. Eso me muestra el Señor. O sea, eres una mujer de intimidad con Dios. Y cuando nadie te ha visto, tú lo has buscado. Y tú lo buscas. No por ser vista, sino porque lo anhelas a Él. Entonces, por cuanto eso ponía el Señor, por cuanto lo has honrado en secreto, Él te va a honrar en público. Amén. 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 Bueno, ha sido un placer, ¿cierto? Y este live, como cada live, ¿cierto? El cual podemos escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Que corra, que se extienda la palabra de Dios, ¿cierto? A veces uno pudiera hacer más live, ¿verdad? Porque yo siempre pienso, si hay tanta gente que hace tantos live, tantas cosas en las redes sociales, ¿por qué nosotros los cristianos no corremos, ¿cierto?, la palabra de Dios con locura, ¿cierto? Entonces a veces un poco despojarnos de quiénes somos nosotros, de la comodidad y de poder predicar la palabra de Dios que es por la locura de la predicación que Dios le ha placido, dice, salvar al hombre. Entonces, poder que les animo a cada persona, si quieren hacer un live, Débora, quiero hacer un live, predicar la palabra para predicar, amén, yo estoy dispuesta, ¿cierto? Cualquier día, en la noche, ¿cierto? Porque ahora trabajo. Entonces, podamos Gloria a Dios. hablar de la palabra de Dios y ustedes, cada uno de los que nos está escuchando, tú misma, Vicky, ¿cierto? Poder hacer un live en Facebook, no importa cuántos nos estén escuchando en el live, no importa uno que escuche la palabra, uno que sea tocado por la palabra. La Biblia dice que un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Entonces, los insto, ¿cierto? Y que nos podamos, ¿verdad?, mover a predicar la palabra de Dios por las redes sociales, aunque cuesta, ¿cierto? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, a lo que diga la gente, ¿cierto? A lo que piense la gente. Porque ¿por qué uno no quiere hacer un live? Oye, me encantaría hacer un live. ¿Por qué no lo hace? Por vergüenza, ¿verdad? O por incomodidad, ¿cierto? Pero el llamado en nuestras vidas es predicar la palabra de Dios. Así que eso Dios, no sé, quizás para alguien que despierte y que pueda venir y empezar a predicar la palabra de Dios. Y eso ha sido un placer estar hoy día con Vicky nuevamente y que Dios les bendiga a todos. No sé, Vicky, si te quieres despedir para cerrar el live. Eh, no, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por haber sido mi compañera. Eh, Gracias por la palabra, que como te dije hoy, también por dejarte usar. Para mí fue una honra, fue un placer también compartir este tiempo con vos. Y bueno, y vamos por más live. Ahora podemos ir por más live. Nada, y eso. Y gracias a los que están del otro lado, que nos escucharon, sea de ratos o por completo, pero gracias, de verdad. Eh, es un honor y una honra poder transmitir la palabra, poder transmitir lo que Dios pone en nuestros corazones. Y Amén. gracias. Los bendigo. Los bendigo. Bendiciones Sí, para todos. completamente es una honra poder predicar la palabra de Dios. Amén.
Y bueno, no, que Dios les bendiga a cada uno, ¿cierto? Que esta palabra de Dios haya firmado en nosotros, ¿cierto? Verdades eternas, quienes somos en Cristo, que Él nos ama eternamente. Nada nos mueve de su amor. Nada, su amor es inconmovible. No hay pecado, no hay nada que pueda hacer que Él nos ame menos. Así que nos despedimos, ¿verdad? Adiós. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, Vicky. Chau.